Ya, chicos, bienvenidos a todos, a los que no había podido saludar porque algunos recién se están conectando. Para hacer fluida la clase, les voy a pedir que se mantengan silenciados porque muchos de ustedes pueden volver a reiniciar el audio, ¿ya? Pero no lo reinicie a menos que se lo indique para que no podamos interrumpir la clase. Y si tienen dudas, háblenme por el chat o reaccionen, ya con la manito de levantar la mano. Hay una reacción ahí dentro de la aplicación que algunos estaban utilizando recién para levantar la mano. O en el mismo video, me indica, a veces yo le voy a ir haciendo preguntas, me voy a indicar con la cabeza, ¿cierto? Levantando la mano, etcétera. Ya, chicos, vuelvo a repetir información, no se van a realizar evaluaciones sumativas. Ya hasta el momento, durante las 2 próximas semanas, serían las vacaciones de invierno, entre comillas, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco se van a enviar más clases. Ya el trabajo que tienen hasta ahora es el que deberíamos realizar de aquí a fin de mes, ya para que se entienda. Una vez que tengamos la información, vamos a ver cómo se retomarían las clases, si van a ser de manera presencial o de manera online como lo estamos haciendo ahora. Chicos, la guía de trabajo que se les envió es la siguiente. Antes de eso, me gustaría saber si todos la tienen. Levante el dedito o ya, ahí me están respondiendo, o reaccionen, o me escriben por, ahí está bien, están reaccionando, o me escriben por el chat. Ya, súper, bien. Sí, dicen ahí, listo, súper bien. Ya, y con esa vamos a trabajar ahora, yo la voy a compartir con ustedes en la pantalla. Ya, chicos, esta sería la guía de trabajo. ¿La están viendo? ¿Sí? Súper. Ya. Entonces, nuestra primera unidad se llama mundo narrativo. Básicamente porque se trata, ¿cierto?, del género narrativo. Recordemos que dentro de los textos literarios, ¿cierto?, vamos a encontrar el género narrativo, lírico y dramático. Nosotros estuvimos conversando un poquito de eso en clases. Ya espero que lo puedan recordar. Los contenidos son básicamente el texto de la epopeya. Es un texto totalmente nuevo. Quizá alguno lo pueda conocer, pero no creo, la verdad, no se leen en años anteriores. Vamos a profundizar en el elemento del tiempo de los textos narrativos. Y ahí entran las anacronías, ya por si tenían alguna duda. El tiempo tiene que ver, por ejemplo, con los saltos de tiempo dentro de la narración, con la secuencia narrativa, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estudiar también. Lo voy a dejar hasta ahí porque el resto, ¿cierto?, de los contenidos lo vamos a ver más adelante. Alexis levantó la mano, así que voy a ver, sí, voy a ver si tiene alguna duda. Acá está. Listo. Alexis, ahora sí, dígame. Profe, eso no es con el contenido, sino que ¿qué vamos a hacer con las pruebas del libro? Que llegaste tarde a la conexión. Le estaba Sí. explicando a tus compañeros que la prueba de marzo y abril queda suspendida, ¿ya? Y se Ya, retomaría en mayo, sin embargo, no sabemos de qué manera hasta el momento, ¿ya? Porque no sabemos si efectivamente vamos a volver con las clases presenciales o vamos a seguir de manera online, ¿ya? Una vez que ya. tengamos esa información, yo se los voy a comunicar. Así que no tengan problema con eso. Ahora bien, si usted tiene los libros de marzo y abril, los puede leer, no hay ningún problema. Tienen harto tiempo a los que les gusta la lectura. Y si tienen el de mayo, comiencen a leerlo, ¿ya? Porque ese es el que se va a retomar con evaluación. El resto no se evalúa. Bueno, profe. Ya. Entonces voy a volver a silenciarlo, ¿ya? Para continuar. Ya sé. Ahí está. Listo. Y me parece que hay algunas dudas. Ya. Alguien fue a buscar hoy día recién la guía. Sí, bueno, me imagino que no todos han podido ir avanzando. No todos tenían la guía desde antes, pero la idea de esta clase es un poco explicar el trabajo, ¿ya? Más adelante vamos a profundizar en el contenido y en las actividades en sí, para que no se preocupen.
Chicos, entonces, como les explicaba, esos van a ser los contenidos que vamos a comenzar a trabajar. Ya, básicamente, género narrativo, las epopeyas. Me gustaría saber, acá ya lo puse, la clase 1, ¿cierto? Damos un poco el inicio, ¿cierto?, a la unidad. Se realiza una actividad en donde ustedes, ¿cierto?, debiesen ya comprender lo que es el contexto de producción de una obra. Voy a hacerles una pregunta y voy a dejar de compartir la pantalla. Chicos, ¿quién ya realizó la primera clase? Levante la mano o alguna reacción. Ya, Marisol. ¿Quién más? ¿Quién más realizó la Jime? ¿Quién más? Nadie más. ¿Alguna reacción por chat? ¿Nadie más realizó la primera clase? Yo, Martín. ¿Quién más? Nadie más. Ya, muy poquitos. Ya, entonces no voy a profundizar en el contenido en sí, sino más bien vamos a explicar cómo va a ser el trabajo. Eh, Por mientras, lo que vamos a hacer, que algo que olvidé explicar muy importante, es que dentro de la clase de taller vamos a trabajar con el Lectópolis, ¿ya? A diferencia de lo que yo había explicado al inicio de clase, que en taller íbamos a hacer una actividad diferente, más bien práctica, no lo vamos a hacer así por ahora, ya, porque es muy complejo, ya explicar otra actividad diferente. Entonces, como para continuar con la clase de lenguaje, vamos a utilizar el Ectopolis en la clase de taller. De todas formas, en la guía que se les entregó, ¿cierto? En donde tienen las clases de la primera unidad, se explica, ¿cierto? La clase que es de taller está entre paréntesis, dice taller para que ustedes sepan, ¿ya? Y en esa clase vamos a utilizar el Ectópolis. Esto es por ahora para hacerlo un poquito más fácil, más bien el trabajo, ¿ya? Entonces me imagino que muy poco han avanzado en la clase 2. ¿Quién ya hizo la clase 2? Nadie. La Jime o la Marisol. Nadie más. Ya. Ah, Martín también. ¿Nadie más? Nadie más. Son poquitos entonces los que están avanzando el lenguaje. Chicos, este contenido es nuevo, ¿ya? En cuanto a los tipos de texto. Sin embargo, a los elementos narrativos son los mismos que han visto todos los años. Básicamente, lo que ocurre ahora en octavo es que se agrega información a los mismos elementos que ustedes ya conocían, ¿ya? Entonces, continúo. Eh, la primera clase, entonces, íbamos a hacer referencia sobre el contexto de producción, ¿ya? Se retoma un poco el concepto de cuento, ¿cierto? Básicamente un texto breve, con fantasía, un poco de realidad, ¿cierto? Con pocos personajes, en la que se desarrolla una historia, ¿cierto? Todo esto bastante breve, esa sería como la gran descripción. Em, entonces, lo importante de esta primera actividad es que reconozcamos lo que es el contexto de producción de una obra. ¿Ya? El contexto de producción tiene que ver básicamente con la explicación, ¿cierto?, de elementos internos o externos que nos ayudan a comprender la obra. ¿Ya? Ejemplo, saber, ¿cierto?, en dónde se desarrolló, el lugar físico, el tiempo, la época, cómo eran las creencias religiosas, la situación económica, la situación política. Es muy importante conocer el ambiente en donde se desarrolla la obra para comprender las acciones de los personajes, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, conocer la historia de una familia pobre que conocer la historia de una familia adinerada. ¿Se entiende? ¿Cierto? Son distintas situaciones en las que ellos van viviendo. Y es por eso que es importante conocer el contexto de la obra, ¿ya? En qué ciudad ocurre, cómo, no sé, qué presidente estaba en ese momento. Hay muchos elementos que tienen que ver, ¿cierto?, con la construcción de la obra que nos ayudan a comprenderla mejor. Y para eso ustedes deben revisar la página 15 del libro de estudio, eso quiere decir que es el libro del ministerio, ¿ya? En donde iban a conocer esta estrategia de lectura. Se las voy a mostrar en caso de que ustedes no sepan cuál es.
ojo que esta primera unidad en el libro del estudiante aparece en la número 4, ¿ya? Esa es la unidad que vamos a trabajar como 1, es la unidad 4 del libro, para que sepan. Y es por eso que quizás se puedan confundir acá. Sin embargo, hay cosas que se van retomando de otras unidades. Por eso se trabaja la página 15 en primera instancia. Ahí está la página, no, acá está, la 15. Ya en donde acá hay un esquema, ¿cierto? En donde uno, a medida que va leyendo un texto, la idea es reconocer dónde ocurrió la historia, cuándo ocurre, cuáles son los personajes, el problema principal. Todo eso, sobre todo en dónde ocurre la historia y cuándo ocurre, nos ayuda a comprender mejor la situación de los personajes. Y luego debemos, dentro de esa misma clase, ¿cierto? Realizar o sea, leer, ¿cierto? Esta estrategia de lectura y, espérame un segundo, la tengo más arriba. Aquí está. Entonces, debíamos conocer, ¿cierto? El concepto de contexto de producción y en la actividad 3 revisar, ¿cierto? La página 15 y en donde encontrarán esta estrategia de lectura que tiene que ver con el contexto de producción. Ya ahí estaba el mapa conceptual, ¿cierto? Que les mostré del libro. Y debían detectar, ¿cierto?, dónde ocurre la historia del texto, la última hoja. ¿Estoy bien? Sí, ya. Y esa era la clase número 1, ¿ya? Más bien esto es como general para todos los textos, no es como un contenido específico de la epopeya o de la unidad. Esto del contexto de producción nos va a ayudar para comprender todos los textos, ¿ya? Por eso se trabaja desde el inicio. Luego, en la clase 2, nosotros vamos a leer un cuento, ya aquí se recuerda un poco las características del cuento, y ahí vamos a leer, ¿cierto? Ahí dice la última hija, y era la última hoja. Ahí se va a leer el cuento, ¿cierto? Que les mencionaba anteriormente, en la página 16 a la 24, ¿ya? En donde aquí vamos a reconocer, ¿cierto? Estos elementos que se mencionan en la primera clase. Eso es lo primero que vamos a hacer en estas dos clases, básicamente reconocer el contexto de producción, reconocer elementos narrativos como los personajes, el problema, los acontecimientos principales. ¿Ya? Eso es como para hacer más bien podríamos decir, una evaluación inicial de lo que nosotros necesitamos para esta unidad. Y aquí hay un contenido nuevo que creo que mencionamos en clase, pero no lo desarrollamos. En la página 26 del libro vamos a encontrar información sobre la evolución de los personajes, ¿ya? Nosotros habíamos en los años anteriores conocido personajes principales y secundarios, protagonista, antagonista, pero también los personajes se clasifican según su evolución. Pero me parece que también lo habían visto esto el año pasado, o alguien lo había mencionado. Y estos son los personajes dinámicos o estáticos, ¿ya? Algunos personajes, o sea, algunos personajes van a quedar clasificados como dinámicos, que son aquellos que evolucionan, que cambian, es decir, que tienen una transformación, ya sea física o psicológica. Generalmente esta transformación tiene que ver con lo psicológico, ya un cambio, la persona creció o la persona se volvió mala, por ejemplo. ¿Ya? Y los personajes estáticos son aquellos que son iguales, no cambian, se mantienen de manera igual durante todo el relato, ¿ya? Y se menciona acá la realización de una actividad, ¿cierto? En la cual deben leer la página 25 del libro.
Chicos, lo importante de todas estas actividades es que ustedes las vayan realizando en su cuaderno. El desarrollo de todas estas actividades se vaya realizando en el cuaderno. Les voy a dar el video para que puedan resolver dudas o ir preguntando cómo van. Ya. ¿Qué es la epopeya? Es que todavía no llegamos a eso, ya, por eso no le he explicado. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las primeras clases? ¿No? Como les decía, las primeras clases hablan del contexto de producción, ya características generales, de información que podemos encontrar dentro de un texto para comprenderlo mejor. Luego se aplica ese contenido, ¿ya? Y volvemos a leer otro texto. Chicos, el lenguaje es súper importante, la lectura, ¿ya? Muy, muy importante. Todos los elementos que nosotros vamos a trabajar son así: contenido, lectura. Es la única forma de asociar, ¿cierto?, nuestros contenidos a las narraciones que vamos a ir estudiando. Luego venía la clase 4, que es la de taller, y eso es lo que yo les explicaba, ¿cierto?, que vamos a trabajar con el Lectópolis en las clases de taller por ahora, ya a diferencia de lo que habíamos mencionado al inicio de las clases, que íbamos a hacer otra actividad como recreativa o diferente, no lo vamos a poder hacer por ahora. Entonces, en esta clase de taller se da una breve descripción de la epopeya. Ya más adelante se van a conocer todos los elementos. La epopeya, chicos, para que comprendamos bien. A ver, dice que es un relato narrativo y aquí empiezan a surgir las grandes dudas de este texto. La epopeya es muy parecida a lo que pasaba con las leyendas, ya que yo les explicaba un poco del género lírico, que las epopeyas, igual que en el género lírico, eran historias que se relataban de manera oral, ¿ya? De personajes, más bien héroes, ¿ya? De época muy antigua. Entonces la gente hacía una especie como de cagüín y decía, ¿sabes qué? Supe que este hombre hizo esta tal cosa y no sé qué, en el año no sé cuánto, en la guerra no sé cuánto, y se empezaban a relatar de manera oral. Las personas, para poder guardar estas historias, empezaron a crear cánticos, ¿ya? Una canción en donde se cuenta esta historia. Por eso, los primeros textos que uno reconoce o conoce como epopeya están escritos en verso largo, como sale acá, ¿ya? Porque eran escritos como cánticos, ¿ya? Pero su propósito es relatar esta historia. Por ende, va a quedar clasificado como un texto narrativo, ¿ya? Y eso es lo más importante: conocer la historia de una persona heroica, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que ustedes vieron el año pasado de historias de héroes, ¿ya? Eso es lo que debían ver dentro del género narrativo. La Jimena levantó la mano, así que vamos a ver qué duda tiene. Dame un segundo. Ya, Jimé, ahora sí. Ya, es que con esto de que estaba hablando del Lectópolis, Ah, fui a buscar el Lectópolis y me di cuenta que yo tengo el original, y me di cuenta que viene como con una partecita que dice que tiene una plataforma ya. y que dice que el profesor nos va a dar un código de curso. ¿Eso lo vamos a usar o no? Por ahora no. Por ahora no lo vamos a usar porque a mí no me llegó el material de docente. Entonces no cuento con esa herramienta ahora. Sin embargo, lo que sí vamos a usar del Lectópolis, o sea, son las lecturas. Me imagino que el código es para tener el libro digital. ¿No sale, no especifica Mm, ahí? No dice, ingresa nuevamente a la plataforma, accede como usuario registrado y escribe tu usuario y contraseña. Ahora ya puedes disfrutar de la plataforma. ¿No No, dice algo como en profundidad? ya. Lo desconozco absolutamente, porque no alcanzaron a llegar los materiales para mí. Entonces no sé cómo es el trabajo de la plataforma.
¿ya? Pero nos vamos a quedar con el trabajo del libro en sí, para que no se preocupen, porque ahí por ahí me dijo un compañero que tenía el libro pirata, ¿ya? Y no nos vamos a causar mayor complejidad en el desarrollo de las clases. Para mí lo importante es que se vaya entendiendo lo que es una epopeya. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro lo primero que les acabo de mencionar? ¿Alguna duda? Levante la mano, escríbame por el chat. ¿Nadie? ¿No? ¿Ya? Entonces este texto, como les decía, comienza así, como una especie de cagüín de lo que pasó en la guerra, de lo que hizo este hombre, y se empiezan a relatar, o sea, se empiezan a crear canciones para contar estas historias. Por eso este texto está escrito en versos originalmente. Son unos cánticos muy extensos, ¿ya? Los textos originales son, no sé, podríamos decir que una estrofa podría tener más de 20 versos sin ningún problema. Eran unos cánticos muy largos, ¿ya? Pero a medida que pasó el tiempo, estos textos también fueron transformados al género narrativo en cuanto a su estructura. Por lo tanto, pasaron a ser escritos en prosa, pero originalmente los vamos a encontrar en verso, ¿ya? Se clasifican dentro del género narrativo, vuelvo a repetir, porque su función es relatar una historia, ¿ya? Y estas historias tienen que ver con héroes de guerra, por lo general. Chicos, y en la actividad vamos a leer el texto La Ilíada. Estos textos para mí son muy entretenidos, no sé si para ustedes, pero a mí me gustan muchísimo, ¿ya? La Ilíada, ¿cierto? Tiene que ver con las guerras que acontecían en la época antigua. Aquí vamos a conocer, o sea, vamos a observar un video, si es que ustedes ya lo pudieron ver, genial, o después a medida que vaya avanzando lo ve, que tiene que ver con un poco de la explicación de lo que trata la Ilíada y la Odisea. En general, nosotros vamos a conocer al mayor de los personajes, que es Odiseo, o Ulises también, ¿ya? Tiene los dos nombres. Estos textos están escritos por Homero, que es un escritor fantasma, por decirlo así. Ese era un seudónimo que se le puso a él y no se ha determinado quién exactamente sería este autor, pero se le determinó el nombre de Homero, ¿ya? Por lo tanto, es importante que para entender un poco esta historia usted pueda observar este video. Es como un video para niños, niños más chicos que ustedes, pero les va a quedar súper claro un poco el contexto de estas historias. Así que para mí es súper importante que lo puedan observar, ¿ya? Y luego de eso usted comienza con la lectura. Esa sería la clase de taller. Y me parece que aquí hay dudas. ¿Son griegos? Ariel, no entendí tu pregunta. El Ariel, se le fue el video también. Si me puede escribir bien la pregunta en el chat o me levanta la mano y yo reinicio su audio, ¿ya? Esa es la primera parte, o sea, eso sería la primera semana de clases de lenguaje, bueno, de lengua y literatura. Luego de eso, nosotros continuaríamos de lleno con lo que es la epopeya. No sé si para algunos que ya tienen, bueno, la mayoría me dijo que ya tenía este material, para quienes ya lo observaron de manera completa, se pueden dar cuenta, aquí ya estoy avanzando también, ¿cierto? Que comenzamos entonces con reconocer las características de la epopeya. Acá hay una historia muy entretenida que me parece que hasta tiene un juego de PlayStation. Estas historias de la epopeya siempre están relacionadas con juegos, como hay otro, el God of War, también tiene mucho que ver con los dioses y todas esas cosas, que me imagino que muchos de ustedes deben jugar y lo deben conocer. Entonces, tenemos a Beowulf. Esta es una historia que es como una maldición. Dentro del video me parece que está mencionada la palabra leyenda, ¿ya? Pero más bien la creación de esta historia es una epopeya, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene esta característica de haber sido creada, ¿cierto? Como verso, ya como un cántico que después fue, ¿cierto? Transformada en una narración. Es muy entretenida, está la película, para los que la quieren ver.
es un poco violenta sí la historia, porque también otra de las características de la epopeya es que es muy real, porque son historias reales, ¿ya? Agregan un poco de ficción, pero los personajes que son mencionados como protagonistas sí existieron en la vida real, ¿ya? Y para el que quiera ver la película, es muy buena, está animada y también la pueden encontrar creo que en persona. Es muy fuerte, sí, y vuelvo a insistir, es muy sangrienta, los relatos de las epopeyas son así, muy específicos, y le cortó el brazo, le salía la sangre, se le veían las tripas, así son las epopeyas, ¿ya? Pero eso es muy entretenida la historia para quien quiera leerla, o sea, para quien quiera ver la película. Beowulf se llama la película, tal cual. Creo que está en YouTube y aparece el nombre en la clase 5, ya para que quien la quiera ver. Es muy entretenido y vuelvo a repetir, todas estas historias tienen mucha relación con los dioses, con los héroes y muchos de ustedes estoy segura que deben conocer a Beowulf, ¿o no? ¿Algunos ya lo conocían? ¿No? 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 ¿Nadie? Ah, ya. Que me parece que estaba en algún juego de PlayStation. Pero se parece mucho a lo que es el God of War, como ese sería el ambiente de la epopeya. Ahí sí lo conocen, ¿eh? Ya. Entonces, chicos, nos quedan 8 minutos solamente, porque son 40 minutos de clase online. Se me pasa muy rápido. A ver, voy a ver si tienen alguna duda. ¿Quién dijo que no? Ariel, no sé qué dijo que no. El Ariel como que tira frases, pero no me explica. A ver. Ay, terminó. Oye, he estado todo el día haciendo clases online, me tienen que dejar descansar un poquito. Bueno, vamos a explicar un poco lo que viene después para terminar. Entonces, como les decía, ahí sale el tráiler de la película, ¿ya? Es un poco para dar introducción al tipo de historias que ustedes van a leer y para reconocer o relacionar si ustedes conocían otras historias parecidas, ¿cierto? Para recordar algunas historias, ¿ya? Hay un documental también del History Channel, ay, que a mí me gusta, esta unidad muy buena, chicos, de verdad, que trata de Grendel, que como aparece ahí, que sería el monstruo, ¿cierto? Que atormenta a Beowulf. Es muy entretenido también porque, bueno, el History Channel realizó un estudio para comprobar si existió este monstruo. Ahí tendrían que verlo, ¿ya? Ustedes decirme si existió o no existió este monstruo de epopeyas. Luego, aquí aparecen, ¿cierto?, información de la epopeya, que es un texto narrativo escrito en versos originalmente, es heroico, ¿cierto?, con personajes extraordinarios, cuenta hazañas de héroes, por lo general en guerras, ¿ya? O batallas. ¿Qué más? Es muy importante que estas epopeyas siempre se relacionan con el nacimiento del pueblo, la conformación de un pueblo, del origen de un pueblo, ¿ya? Porque en la época antigua, ¿cierto? En general se luchaba por territorio, ¿ya? Tienen como objetivo formar la identidad de un pueblo. Algunos de sus personajes, o sea, la mayoría de sus personajes, son considerados modelos a seguir. Estamos hablando de los protagonistas, ¿cierto? Hombres que son guerreros, heroicos, virtuosos, muy importantes, y se incluyen personajes divinos o mitológicos, como lo que les mencionaba ahí. Chicos, me parece que aquí salió como cortado algo. Era eso lo que no se veía, ¿ya? Por si acaso, si a alguno le salió la impresión cortada, decía, ¿cierto?, que afectaban el desarrollo de la historia, como dioses, brujas, monstruos, etc. En el texto de la Ilíada y Odiseo aparecen muchísimos monstruos, sirenas, hay de todo también. Y aquí vamos a comenzar la lectura del poema, entre comillas, y les digo entre comillas poema, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos que son textos narrativos con cánticos largos, ¿ya? A veces, por ejemplo, va a pasar que vamos a leer un texto que está escrito en verso, sin embargo, también se va a llamar epopeya. Este texto del Mío Cid es de la Edad Media. Y si bien, y aquí va a empezar también otra información súper importante, si bien nosotros vamos a encontrar características de epopeya, como les mencionaba dentro de estos textos,
solamente por el hecho de estar dentro de la Edad Media, se va a llamar Cantar de la Gesta. Es la única diferencia que tiene con la epopeya. Son iguales. Ya se trata de guerras, de personajes heroicos, incluyendo personajes divinos, etcétera, pero por ser de la Edad Media, cambian de nombre a Cantar de la Gesta, ¿ya? Luego vamos a tener contexto interno e interno más específico a lo que estábamos viendo al inicio de la unidad. Aquí hay algo súper entretenido que tiene que ver con la Ilíada. Aquí aparece un video de Homero de los Simpsons, ya explicando de qué se trataba la Odisea. Homero aquí va a representar, Homero de los Simpsons, va a representar a Ulises de la historia de la Odisea. Muy entretenida este capítulo. Les va a quedar súper claro de qué se trataba y cómo eran las características de esa época. Muy bueno ese capítulo de los Simpsons. Y aquí están las características que diferencian al cantar de la gesta con la epopeya. Básicamente eso, de la antigua la epopeya, la edad media va a ser el cantar de la gesta. Los aedos son quienes la relatan, ya que eran unas personas específicas que cantaban estos textos. Y los juglares en el caso de la Edad Media. Chicos, con respecto al contenido, para mí es esencial volver a realizar una clase en donde comprendamos mejor o aclaremos las dudas con respecto al contenido en sí, ¿ya? Pero ahora yo no quiero ahondar, porque muchos de ustedes no contaban con este material antes, por lo tanto están muy atrasados con la realización de las clases y no puedo avanzar con 2 compañeros y con el resto dejarlos a un lado, ¿ya? Pero eso es más o menos el trabajo que debemos realizar. Les di características generales de lo que sería la epopeya, de cómo serían estos textos. Insisto, para mí es una unidad súper entretenida. Si a ustedes les gustan las historias de héroe y cosas, esto es lo suyo, ¿ya? Observen los videos, traté de buscar algo entretenido para que pudieran entender mejor estas historias y espero que les guste. Eso, chicos. ¿Hay alguna duda con respecto al trabajo, con alguna información dada? ¿No? Me pueden escribir por el chat, levante la mano. Nada. Ya, chicos. Bueno, vamos a dejar entonces la clase hasta acá porque se nos va a terminar la sesión. Les doy gracias por estar conectados, les agradezco, ¿cierto?, por poner atención, por estar aquí conmigo y bueno, espero que puedan llevar de la mejor manera esta situación, porque entiendo que para todos nosotros es muy difícil, ¿ya? No se presionen, no se estresen, hagan las actividades con calma, si tienen dudas, busquen también información, ustedes cuentan con celular, con internet, muchos de ustedes. Traté de hacer lo más entretenido posible, con video y explicaciones breves para que ustedes puedan comprender toda la información de la unidad 1. Estaríamos retomando entonces a finales del mes, así que tienen harto tiempo para avanzar en estas clases. Un saludo para todos, que estén bien, cuídense, pórtense bien con los papás, hagan sus tareas, hagan su cama, nada. Ya, chicos, un saludo para todos y cualquier duda también pueden hablar al correo que se les avisó a sus apoderados, ¿ya? Así que para que estén informados. Chao, chicos, que estén bien, nos vemos, hasta luego.